Bienvenido a este podcast de finanzas personales. Mi nombre es Marvin Flores y quiero darte la bienvenida a Finanzas y Negocios, un podcast donde encontrarás historias de personas, emprendedores y empresarios para inspirarte y educarte en el tema de finanzas personales. Acompáñame. Muy buenos días a todos. Me siento muy contento y emocionado. Le doy la bienvenida a este podcast, episodio número 5. Hoy es un episodio especial, un episodio muy interesante donde vamos a aprender bastante. Y recuerden suscribirse al canal, darle me gusta y si la información creen que fue de valor, dejen un comentario para saber qué fue lo que más les gustó. Así que, Josué, bienvenido. Estamos con Josué Resis para los que son nuevos en el canal, seguramente algunos que ya lo conocen, que ha hablado mucho del tema de finanzas y tenemos mucho que platicar hoy porque creo que hay información de valor que se puede compartir. Josué, bienvenido a mi podcast. Gracias, Marvin, por la invitación. Desde el momento que me escribiste, me sentí muy emocionado y también sorprendido de que podamos trabajar juntos para seguir llevando esta información de educación financiera que es muy necesaria en nuestro país. Sí, totalmente. Para contarles un poquito, ambos nos dedicamos a compartir ese conocimiento de lo que hemos aprendido. Lo que buscamos es hacer esa pequeña diferencia. Guatemaltecos que ayudan a otros guatemaltecos y latinoamericanos, ¿verdad? Y a todas las personas que nos están escuchando, porque según la última estadística había gente de México y también de Estados Unidos. Así que aquí estamos compartiendo ese conocimiento y vamos a arrancar, Josué. De toda tu historia, yo ya te conozco, ya te investigué un poquito, ya platicamos un poco, pero para la gente que nos está viendo, ¿cuál es tu historia y quién es Josué Resis? Bien, yo tuve problemas financieros muy fuertes. Llegué a deber más de $40,000 o 300,000 quetzales en deuda mala. Y llegó un punto en el que dije, algo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces busqué educación financiera, tomé un curso acá en Guatemala que fue básico y que me ayudó en ciertas cositas, pero decía, tienen que haber algo más. Entonces, lo que hice fue viajar a Estados Unidos y tomar una certificación que me cambió la vida. Al momento de regresar, me tomó 1 año y 8 meses salir de las deudas, pero para ello tuve que aplicar todo lo que aprendí y muchas veces no es nada cómodo, no es nada fácil y creo que no todos están dispuestos a hacerlo. Entonces, considero que haber pasado por ese problema financiero, haberlo logrado en tan poco tiempo, me inspiró para decir, el guatemalteco, el latinoamericano, tiene que saber esto. Y entonces, en el 2019, cuando yo salí de todas mis deudas y todo estaba muy bien, decidí escribir sobre mi empresa. Yo escribí cómo la quería, dónde la quería, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, sin saber que venía una pandemia. Eh, pero yo le puse fecha, esto fue en el 2019, y le puse en julio del 2021, yo arranco. Y así fue. Durante este tiempo, el 2019 al 2021, yo me dediqué a sacar una maestría en marketing y un posgrado en asesoría financiera para sentirme tal vez más listo, ¿verdad? Más preparado. Y entonces, en esa fecha, arranqué. Hice mis primeros videos temblando, ¿verdad? Porque pues da miedo, da mucha pena y uno piensa qué va a pensar la gente. Hoy en día, después de ya varios años, puedo hacer videos, puedo grabar, puedo comunicar lo que quiero comunicar e inspirar a otros a que sí se puede. Y desde Guatemala puedes salir de deudas, puedes invertir en el extranjero, puedes lograr crear abundancia o riqueza. Y no solo hablo de riqueza de dinero, sino que en muchas áreas de tu vida. Y pues a eso me dedico, ¿verdad? A llevar educación financiera. Qué bueno, Josué. Fíjate que hay mucha necesidad de educación financiera y creo que es parte del propósito que tenemos de poder compartir de la parte que aprendimos. Pero ¿cuáles crees que son los errores más comunes con los que se enfrentan las personas que necesitan ayuda en el tema financiero? Considero que los errores más comunes es no investigar. O sea, nos ofrecen un producto financiero, que hay productos financieros muy buenos, pero no investigamos, entonces no sabemos a qué nos estamos metiendo. Otro de los errores más comunes que encontramos es que posiblemente las personas quieren aparentar. Y entonces, ay, no quiero que el vecino, los amigos o los del trabajo se den cuenta que no puedo y entonces me endeudo para ir a ese viaje, esa junta con amigos o esa fiesta o esa celebración que ahora los cumpleaños pues salen súper caros, ¿verdad? Porque les meten un montón de cosas. Y entonces si toda la cuadra hicieron un cumpleaños así, yo lo quiero hacer igual porque si no, no estoy al nivel. Y entonces no estar al nivel está bien. Yo no quiero endeudarme y vivir sin poder dormir
por aparentarles a otros. Pero salir de esa mentalidad en la que todos están es complejo. Sí, qué interesante porque es algo de lo que platicábamos al principio antes de grabar el podcast, de la parte interna, qué piensa la gente, ¿verdad? ¿Qué emociones siente? Porque muchas veces las decisiones financieras no son de forma, digámoslo, consciente. Hay algo en el interior que te hace tomar una acción y está condicionado a muchos factores que ahorita no vamos a hablar porque nos extenderíamos demasiado, pero totalmente de acuerdo con vos, ¿verdad? Hay mucha necesidad de identificar esa parte. ¿Y qué consejo le darías o qué estrategia le darías a las personas que para que mantengan esa disciplina, si una vez ya identificaron esa parte? Porque cuando platicamos con gente que necesita apoyo en el tema financiero, pues está bien, hacemos un plan, identificamos sus necesidades, cuál es donde puede reducir sus gastos, pero parte fundamental de eso es que ellos también empiecen a ejecutar ese plan y que tengan disciplina a largo plazo. ¿Qué consejo crees que puede ser interesante para que mantengan esa estrategia constante y esa disciplina que necesitan? Sí, yo tengo varias metodologías que utilizo, pero también quiero decirte que una de las formas más fáciles es que tú visualices cómo quieres vivir en el futuro. Porque si hoy estás tomando malas decisiones financieras, esas malas decisiones financieras te están llevando a escasez, a no tener, a vivir en el futuro cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya no tienes oportunidades, en la quiebra. Y entonces, si tú piensas, yo no quiero vivir mal en el futuro, entonces hoy voy a comerme un quetzal, voy a guardar un quetzal para mañana y voy a guardar un quetzal para mi vejez. Y entonces todo empieza a cambiar. Dije un quetzal, pero para los que escuchan en otro país, $1. O sea, ¿cómo yo puedo poner uno de mi moneda para hoy, uno para mañana y uno para el futuro? Y entonces tú dices, es que ni siquiera me alcanza para ahorrar. Ahí está el problema. ¿Por qué no te alcanza para ahorrar? ¿Por qué no te alcanza para tu futuro, para tu vejez? Y entonces identificas cuáles son esos gastos extras que estás haciendo que no deberías de tener, lo cortas, lo eliminas y ahora tienes liquidez para poder poner ese monto para vivir bien en tu vejez. Buenísimo. Y hablando del futuro, es algo que pasa mucho en el tema de finanzas, ¿verdad? Mucha gente nos pregunta, mire, es que quiero empezar algo, quiero emprender algo, pero no tengo el dinero. Y justamente ayer en una plática nos preguntaban, mire, ¿será bueno pedir préstamos? Y yo, no, no se meta a préstamos si de verdad todavía una no ha validado la idea. De preferencia, no se meta porque no sabe si va a ser viable el negocio o no. Y de tu punto de vista, que cabalmente platicamos de tu empresa, lo que tienes ahora, entonces damos un poquito, un par de años atrás cuando arrancaste, ¿cuál fue esa experiencia de emprender y qué tuviste que tener a nivel financiero hablando, verdad? Para poder empezar. Ya nos contaste que saliste, ahí tuviste la libertad financiera, pero y en ese momento, para el emprendedor que nos está viendo, que evoluciona de salir de deudas, empieza con un pequeño ahorro y quiere pasar al siguiente paso de emprender, cómo fue ese proceso? Sí, quiero comentarte que emprendí antes y emprendí muy mal, ¿verdad? Entonces aprendí y cuando empecé ya con este nuevo proyecto, pues a mí me despidieron y ese despido pues me forzó a escribir esta empresa, pero fue muy bonito porque yo recuerdo que cuando terminé de pagar todas mis deudas, yo celebré viajando porque me encanta viajar. Entonces fui a varias ciudades y una de ellas fue en Israel, en Tel Aviv. Y yo estaba sentado enfrente del mar y yo dije, cuando yo tenga esta cantidad, yo renuncio. Y para ello, a 8 meses, digamos. Bueno, entonces estaré más tiempo en la empresa, pero hasta ahí. Cuando regreso a Guatemala, voy a la oficina, no había nadie en la oficina en mi área. Yo dije, ¿dónde están todos? Me dijeron, se fueron a Panamá. Y yo, bueno, ya me despidieron. Porque mi puesto era clave para esa reunión en la que fuera. Y anteriormente, en cualquier parte del mundo donde yo estuviera, me decían, tienes que volar de donde estás a otra ciudad porque tienes que ir a una reunión o algo. Y esta vez no. Entonces yo ya no era parte del equipo. El miércoles que regresaron todos, me llevaron a una salita, me despidieron. Cuando fui por mi cheque, era la cantidad que yo había pensado. Cantidad exacta. Yo no lo podía creer. Entonces te imaginas la emoción que yo sentía y dije, tengo que empezar. Y entonces empecé a escribir, ¿no? Pero luego dije, yo no puedo pasar todo este tiempo sin hacer nada. Ya tenía algunos ingresos extras porque cuando tu mentalidad cambia, pues
ya vienen otros ingresos y tienes como tu fondo de emergencia y tienes como pagar todas tus facturas. Y entonces yo dije, tengo que buscar un empleo, pero yo no quiero hacer lo que hago porque es demandante, te exigen un montón, estás volando todo el tiempo, estás sin ver a tu familia, sin poder estudiar, sin hacer nada porque estás atrapado en un trabajo que te exige mucho. Entonces apliqué a varios puestos que me llenaban, aunque me pagaran menos. Y me aceptaron en una ONG. En realidad, pues daban un salario súper chiquitito, al cual dije, no voy a acceder. Puse una condición mínima y aceptaron debido a mi perfil y estuve 3 años ahí, 2 años con contrato regular y el último año como consultor, porque no me querían dejar ir y yo no podía porque mi empresa estaba creciendo mucho. Entonces tuve un ingreso que me ayudaba a mantener y poder tener estrategias y todo lo que uno necesita para el negocio, más 4 días libres a la semana para poder hacer crecer el negocio. El siguiente año, yo inicié el 2024 ya con algunos contratos con algunas empresas de un fin mensual. Yo siempre hago como eso, como que las empresas eh, pacten conmigo un fee mensual porque pues te ayuda para ir solventando toda la parte de marketing, la parte del personal, la parte de tu estrategia, ¿no? Entonces, eh, así van pasando las cosas. Creo que uno tiene que tener la estrategia y pensar cómo quiere que esas cosas sucedan. Qué interesante porque al final de cuentas, algo clave es pensar a largo plazo y planificar, porque muchas de las personas que están aprendiendo o que no tienen esa habilidad de momento, piensan que es a corto plazo y va a ser de la noche a la mañana, que realmente no es así. Cuando ya te empezás a experimentar esa necesidad y esa visión, lo primero que se debería hacer es hacer un plan, escribirlo, como vos decís, ¿verdad? Y por sobre todo, pues ponerle el valor numérico. ¿Cuánto vas a necesitar? Porque si uno emprende por emoción, pues las probabilidades de que no se llegue al éxito son bastante altas y se aumentan significativamente. Sí, y te quiero comentar de un caso, yo también acelero negocios, ¿verdad? Es algo que hago y me encanta hacerlo. Y uno de los casos que tuve fue un chico que me dice, mira, José, así es como estoy, esto es lo que estoy haciendo. Y cuando le hice el diagnóstico, le digo, estás en la quiebra y seguirás en la quiebra por años. Tienes que salir de ahí. Y él, no, pero es que yo amo esto. No, es que mi papá me dejó este negocio. No, sí, pero estás en la quiebra. No puedes seguir aquí. Tenés que hacer algo. Entonces le digo, ¿qué habilidades tenés? Tenés esto, esto, esto y esto y esto. Muy bien. Te vas y vas a conseguir un trabajo de esto ya, porque aquí te van a contratar rápido. No, que mi sueño, que, ok, estás en la quiebra. Tu hija, tu esposa, todos necesitan comer, tienes que pagar la renta. No podés. Y aparte de eso, no tenés una estrategia para vender más. O sea, no va a pasar. Mágicamente no va a pasar. Y entonces, cuando nos vimos el siguiente mes, me dice, ya tengo trabajo. Trabajo en la tarde-noche. Y entonces tengo las mañanas para hacer que sea el negocio. Yo le digo, muy bien, esto es temporal, sí vas a poder aguantar. Hoy en día han pasado posiblemente más de 2 años. A él le subieron de puesto, entonces gana mucho mejor. Todas sus mañanas las tiene libres y ya tiene personal y con una estrategia, él se fue a buscar a las personas correctas y ahora también maquila para alguien más, que es su competencia. Pero muchas veces nos ponemos a pensar que no, es mi sueño, no, es que sí va a funcionar, pero tienes que ser realista. Muchos te inspiran y te dicen, lo vas a lograr. Pues yo, lastimosamente, veo el diagnóstico y te digo qué es lo que va a pasar si no te mueves. A muchos no les gusta y a otros les encanta. Entonces, creo que prever, ver a futuro y hacer algo más mientras está muy bien. Sí, es que eso es importante porque cuando uno está en el camino del emprendimiento, realmente primero se enamora de su emprendimiento. Segundo, el estar metido te quita tal vez cierta capacidad de visión. ¿A qué me refiero con eso? Que estás tan sumergido en el día a día que podés ver tradicionalmente los problemas que te involucran o que te envuelve, digámoslo así, y es un poco complicado salir y elevarte para ver
más allá y la estrategia. Entonces, se vuelve muy importante esa parte, tener esa claridad y por eso realmente se vuelve importante que evaluemos a largo plazo. Y justamente ahí es que cuando tenemos otra de las constantes, digamos, en los emprendedores, es que se habla de la diversificación. Es que están con ese sueño, cabal como el ejemplo que ponías, pero fíjate que voy a hacer otra cosa. Es diferente tener un plan de contingencia para rescatarlo, ¿verdad? A nivel de números, o distribuirse en otra cosa. ¿Qué piensas de eso? ¿Será bueno o será malo en una etapa inicial de emprendimiento? Yo regularmente estoy como mentor de muchos emprendimientos y una de las fallas que veo es que el emprendedor emprende con un solo servicio o producto. Considero que tienes la oportunidad de diversificar ingresos en el mismo ámbito. Es decir, tengo una pastelería y yo me dedico solo a cupcakes. Ok, está súper bien. Dedícate solo a cupcakes, pero tienes que tener otro tipo de servicio o producto que también te genere. Porque si la época de cupcake, porque es calor y nadie quiere, vas a quebrar. A menos que saques ofertas y cupcakes de mango por el verano. Y entonces lo que tienes que hacer es decir, bueno, voy a sacar el curso de cómo hacer cupcakes como los míos. Y entonces obtienes un ingreso que tiene que ver con lo que tú haces. Muchos me dicen, no, qué miedo, me van a robar la receta. No te van a robar la receta. Los que van a ir quieren despejarse, quieren aprender algo nuevo y no tienen tiempo para hacerlo en casa. Ni siquiera quieren emprender porque les da miedo. Entonces, no tengan miedo y genere más. Entonces, no nos quedemos solo con un producto, solo con un servicio, diversifiquemos ingresos en el mismo ámbito, ¿sí? Pero luego va a llegar el punto en el que tienes que crecer y entonces ya puedes empezar a meter pasteles, aunque tu área sea solo cupcakes. Pero el mismo negocio te va a decir, tienes que crecer más. Así es como yo lo veo. Considero que enfocarse solo en una cosa está bien, pero la pregunta es, ¿de qué vas a vivir para mientras? Qué interesante porque justamente hace algunos días observaba un video justamente de la diversificación y muchas personas cuando uno empieza un emprendimiento paga un precio. El derecho de piso le llaman, ¿verdad? El derecho de aprender, de ver cuánto cuesta, de lo que no estás tomando en cuenta, de la visión. Y lo que se aprende ahí realmente te ayuda para ir escalando los siguientes niveles si es lo que realmente querés. Pero cuando empezás proyecto uno y diversificas en otra cosa totalmente diferente, se vuelve interesante que pagas otro derecho de piso. Y como no llegas al nivel 2 pagas otro derecho de piso en otro proyecto y te pasas pagando derechos de piso toda la vida. Entonces sería recomendable poderte, como vos bien decías, un tiempo, un año, 2 años, bien planificado financieramente y arrancar a darle a los siguientes niveles, pagar tu derecho de piso, entender cómo funciona el mercado, diversificar en el mismo escenario que estás trabajando, porque te vas a volver un especialista en cupcakes y en los frutos de temporada que regularmente son más baratos, que se consiguen más fácil, que la gente le gustan, ¿verdad? Puedes optimizar costos y sobre eso distribuir mejor tus recursos financieros también. Totalmente de acuerdo. Buenísimo. Y mira, y a niveles de aprendizaje y enseñanza, yo sé que uno siempre, y eso lo he comprendido con el tiempo, uno siempre necesita un mentor, y lo platicábamos antes, y a veces uno no tiene los recursos económicos y empieza pues con un libro, con algún curso gratis en YouTube o en Internet. Entonces se vuelve sumamente importante. Y pues haciendo la investigación, platicando un poquito con tu persona, eh, de Prince, es muy importante, igual que el Aine Miranda también, si te tuvieras que quedar con una cosa de lo que has aprendido de ellos, ¿cuál sería? Dave Ramsey ha sido mi mentor desde 2016. La verdad que desde que vi un primer video que mi primo me envió, me choqueó y me cambió la vida. Entonces, yo creo que lo que más me ha impactado de él es el propósito del por qué hacen las cosas. Entonces, mi propósito es poder dar y llegar a muchas personas y decirles, sí, se puede. Y entonces, Dave Ramsey lo tiene muy claro. La generosidad es clave en todo lo que haces. Y eso es lo que a mí me muera. Qué bueno. Eso es importante porque la pregunta sería, ¿qué te mueve a ti como emprendedor? Si ya pasaste una situación financiera y gracias a Dios ya saliste de ese proceso y el siguiente paso es emprender algo propio, la primera pregunta sería, ¿qué te mueve?
porque realmente vas a necesitar ese combustible motivacional y mental para seguir adelante cuando las cosas a lo mejor no salgan como uno las tiene planeadas. Uno a veces como cuando toma el papel de emprendedor es bastante soñador y positivo. Y los números, aterrizar te ayuda, digamos, a poner los pies sobre la tierra para tomar mejores decisiones financieras. Y en enamorarse, digamos, es algo que tal vez creo yo que lo he visto con varios emprendedores, inclusive los que han tenido mucho más recorrido de 20, 30 años, y es algo intrínseco en las personas, pero tiene que ser un todo, complementarlo para tener una buena guía. ¿Qué consejos le darías a las personas para que arranquen y evolucionen? Si ya son emprendedores, ya pasaron esa etapa de pago de derecho de piso y van a subir escalando, ¿qué sería un buen consejo para decir, bueno, ya pasé de emprendedor y ahora voy a hacer una pyme, voy a hacer una empresa y voy a crecer al siguiente nivel? ¿Qué tendría que tomar en consideración, pues, tanto a nivel financiero como a nivel mental, ¿verdad? Como lo estábamos platicando. Sí, yo considero que tienes que tener, número uno, bien claro que sabes lo que estás haciendo, ¿sí? Porque la parte de los impuestos, la parte del ISR, la parte de ya negociaciones tal vez un poco más fuertes con entidades con las que vas a trabajar y que tienes que saber mucho la parte legal, la parte tributaria, y que tengas una estrategia clara. Porque sin saber esas 3 cosas, vas a quebrar. Ayer precisamente estaba en un grupo con mentores y de regreso, pues, me traje a alguien para llevarlo cerca de donde vive y me decía: "Josué, es que al emprendedor no le enseñan la parte difícil de tener una empresa, porque no es nada barato". Yo le digo: "No es nada barato", ¿sí? A mí me ha tocado facturar y olvidar que no le puse impuestos. Entonces no le puse más impuestos. Entonces le tengo que facturar a la empresa sin cobrarle los impuestos y entonces a mí me lo deducen y es una cantidad muy fuerte cuando ya son montos muy altos. Y entonces todo mi plan financiero se desbalancea. Entonces ya tengo como recordatorios que cada vez que yo voy a hacer una cotización o algo, ¡pum!, no olvides cobrar el impuesto, ¿verdad? No olvides una cotización poner más impuestos. Eso es uno, ¿sí? Número dos, no puedes crecer solo porque sientes que estás creciendo. Porque yo puedo sentir que estoy creciendo solo porque tengo 1000 vistas en un video. ¡Ay, qué bonito estoy creciendo! No, el crecimiento se ve reflejado en tu cuenta, se ve reflejado en tu facturación. Entonces, no puedes vivir ese sueño de, ¡wow, qué bonito, estoy creciendo! Sí, pero ¿estás creciendo en qué? En visualizaciones, en llamadas, en contactos, pero nadie te compra. Eso no quiere decir que ya te toca migrar a ser una pyme. Entonces, tenés que ser muy realista, porque hacer el cambio va a ser muy costoso y mantenerlo sobre el tiempo es mucho más. Platicábamos también de la liquidez y el flujo efectivo cuando empiezas a trabajar con empresas grandes que se van a tomar 6, 7 meses en poderte pagar una factura de un servicio que les diste. Y entonces viene el emprendedor emocionado y dice, ya le facturo a esta gran marca, a este gran renombre, pero hacen los cupcakes, llevan a la celebración de 200, 300 personas en un gran evento, meten la solicitud del pago y luego se están tronando los dedos porque se están tardando un mes, 2 meses, 3 meses y ya están en la quiebra. Porque no previeron y no sabían que trabajar con empresas, pues tienes que prepararte. Para eso, recomiendo que puedan hacer un factoraje, ¿verdad? Que es una opción que tienen, que les va a costar cierto porcentaje del monto, pero que pueden tener liquidez mucho más rápido. Qué interesante porque pasa bastante seguido que todos queremos crecer, pero lo que mencionabas de la parte de los impuestos es fundamental. Hay que prepararse y hay que invertir, pero invertir también tiempo en la educación. Bueno, si quiero crecer, no solamente por sentimiento, no solamente por sueño, es por lo menos me asesor con un contador o un servicio eh, externo de contabilidad para que él me vaya diciendo cuál sería la mejor estrategia, porque pues, gracias a Dios ahora aumentaron el rango para pequeño contribuyente, ¿verdad? Y eso permite ciertas características, pero ¿cómo me impacta a mí? ¿Cómo impacta a mi negocio? Se vuelve importante entenderlo. Y otra cosa que mencionabas, ya trayendo un poquito del tema de las redes sociales, los views no pagan views, ¿verdad? Hay que facturar. Entonces, ¿qué producto estás tú proveyendo que te está dando cash flow? O sea, ese dinero que te va a permitir pagar las facturas.
¿Cómo crees que impacta el día de hoy el tema de las redes sociales, tanto para los profesionales como para las personas que están emprendiendo, como los que ya son pymes? ¿Qué factor importante crees que afecta en ese tema? Sí, considero que 2 cosas. Uno es que sí o sí tienes que estar en redes sociales. Tú tienes que decidir para tu nicho, para tu sector, para lo que tú haces, qué red social te conviene más. Y a cada red social hablarle como le tienes que hablar. Yo no hablo lo mismo en cada red social, porque sé a quién estoy hablando y a quién estoy atrayendo. Entonces, eso es importante saber, número uno. Y tienes que estar, sí o sí. Para hacer un ejercicio, me llamo Josué Resis, vayan a Google y pongan mi nombre, ¿sí? Y se van a dar cuenta de la diversificación también en cómo me encuentran. Y eso es estrategia, eso ha sido como algo de varios años de irlo formando. Pero entonces, si alguien busca tu emprendimiento, ¿qué va a encontrar? Si alguien busca tu empresa, ¿qué va a encontrar? Yo asesoro muchos emprendimientos y negocios que ya están más grandes y establecidos y hacemos el mismo ejercicio. Entonces les digo, nadie te conoce. ¿Qué estás haciendo para que te conozcan? Número uno. Ahora, número dos, de la parte personal, no crean las redes sociales. De verdad, me he llevado sustos al conocer personas que admiraba a través de redes sociales que hoy yo ya no sigo y que evito relacionarme con esas personas. Porque muy bonito, mucho éxito, mucha ayuda, mucho, y no son ni siquiera lo más cercano a lo que proyecta. Entonces, creo que conocer a las personas y saber qué es lo que hacen te va a decir si es real o no es real lo que proyectan. Y entonces, si yo te estoy diciendo esto y he llevado esos eh, pequeños disgustos, imagínate todas las personas que buscan inspirarse en alguien más y que dicen, yo quisiera esos viajes, yo quisiera esa ropa. Lo único que están haciendo es afectándose emocionalmente. Mi recomendación, dejen de seguir a todo influencer aspiracional porque me he topado con muchos que me escriben, Josué, ya no aguanto. Y yo miro sus redes y digo, wow, o sea, ¿qué no aguantas si pareciera que vives en una cuna de oro? Sí. Pues qué interesante. Y eso es un fenómeno pues bastante real a nivel mundial. Y la verdad es que tanto en las redes sociales se ve pues, lo que queremos que se vea, ¿verdad? Pero aparentar algo que no es bien importante. Eso es bien, bien importante. Entonces, tú tomas la decisión de qué tanto investigar y qué tanto tomas si es real o no es real. Igual con el tema de inversiones, porque yo he visto tanta gente y algo que ver esa parte de la visión es también educar, que tengan cuidado con las estafas, con los fraudes digitales que hay ahora, porque te la venden tan bonita y que hay mucha gente que sigue cayendo y me asombra la cantidad de personas y digo yo no. O sea, parte de la visión es compartamos un consejo, una habilidad que es la base fundamental de lo que realmente sí es de nuestra perspectiva. Entonces, totalmente de acuerdo. Es parte fundamental estar y también entender qué consumimos, porque puede ser que no estemos consumiendo lo más adecuado. Platicando un poquito de todo, ya más de 5 años sería con The Money Company, Empecé en 2021 2021. y la empresa hace como 2 años y medio. Sí, pues. Imagínate, ¿cuál crees que ha sido el aprendizaje en todo ese proceso el que más te ha marcado? Creo que he tenido muchos aprendizajes, pero algo me ha costado, ¿verdad? Es que muchas personas me dicen, wow, qué chilero lo que estás logrando, qué increíble lo que estás logrando. Y entonces yo les digo, yo creo que no, ¿verdad? Porque yo lo escribí y entonces puse una estrategia para lograr eso que estoy logrando. Y entonces no me doy tal vez el chance de celebrar y de ver esos triunfos, porque lo miro como el resultado de algo que estoy planificando y que estoy haciendo. Entonces considero que aprender a celebrar es algo que tengo que tal vez mejorar y hacer. Pero los aprendizajes es que si no tienes una estrategia y no te mueves, no vas a lograr nada. Y es lo mismo que enseño en toda la parte de educación financiera. O sea, yo te puedo decir, ahorra, ahorra, ahorra. Y tú vas a decir, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar. Y se te pasó todo el año y no hiciste nada. Ni siquiera acercarte a un banco, una cooperativa, abrir una cuenta. Entonces, nada va a pasar. Entonces, uno de los aprendizajes es hacerlo. Y aunque sea con miedo, hacerlo.
Es uno de los valores que tenemos en mi empresa. Miedo cero. O sea, no nos da miedo hacer las cosas. Qué interesante porque eso es algo que muchas personas tienen. Tienen el deseo, pero la falta de acción, y volvemos a lo anterior, está condicionada por muchas cosas de que aprendiste, que creíste, que debes de modificar. Y se vuelve de suma importancia trabajar ambos. Desde mi perspectiva, se trabaja en conjunto, ¿verdad? Miremos tu plan, que seguramente va a ser el iceberg, ¿verdad? En la parte superficial, pero también trabajemos en conjunto las emociones, porque te vas a sentir incómodo, retado, con la necesidad de hacerlo y vas a no poder, llamémoslo así psicológicamente hablando, porque sí podés, pero algo no te va a llevar a la acción. Entonces hay que trabajar en conjunto con esas conversaciones internas, ese subconsciente interesante que siempre está presente, ¿verdad? Hay varias personas que sigo también que me fascina su forma de pensar y sé que la persona con la que más hablamos somos nosotros mismos. Y uno dice, ¿qué te decís? ¿Qué te decís a nivel financiero a ti mismo? Si te decís, es que no voy a poder porque está muy difícil, pues va a ser muy difícil. Y no es que mágicamente se vaya a poner más fácil porque lo digas, pero mentalmente las posibilidades, tu cerebro se abre a nuevas perspectivas y te da la oportunidad de ver oportunidades que no se creaban. Por ejemplo, con Josué, y yo decía, no, es que yo quiero conversar con gente que tenga la misma visión de emprendedor, que tenga ese deseo de ser mejor persona y yo quiero aportar. O sea, esas conversaciones aportan valor. Cuando escribís, si yo hubiera pensado, es que no me va a responder, tal vez nunca lo hubiera intentado. Igual pasa con las finanzas, con las acciones, con el emprendimiento, con ventas, con todo. Y gracias a Dios, no sé si fue un momento adecuado o Josué ya es muy amable, ¿verdad? Pero dije, me contestó, dijo, mira, súper de acuerdo, qué buenísimo. Y eso me encanta. Si hubiera tenido ese temor y me hubiera dominado, la verdad es que no lo hubiera hecho. Pero gracias a Dios aquí estamos, llevando a la acción cosas que se pueden hacer. Y justamente platicábamos con mi esposa también. Yo le decía, mira qué interesante, cuando hicimos el primer episodio me daba un miedo, pero de verdad, o sea, era algo complejo. Pero el deseo de querer compartir, dije yo, no me importa lo que digan porque yo sé cuál es el propósito de lo que estoy haciendo. Entonces, si tú tienes un propósito, volvemos al propósito nuevamente, tienes que estar convencido y analizar bien si realmente eso es lo que quieres hacer y trabajar en conjunto, ¿verdad? Esas dos estrategias, tanto la acción como la emocional. Eso se vuelve fundamental. Qué interesante. ¿Cuáles son los planes de Money Company para aquí dentro de 10 años? ¿Vos cómo ves tu empresa? Mira, yo te comentaba que para mí Dave Ramsey ha sido mi mentor. Él ha logrado cosas increíbles en su empresa, incluso llegar al nivel 6, como decíamos, de ir desbloqueando niveles. Pues él tiene un programa de aceleración muy bueno que yo sigo. em, y me gustaría ser un referente de Dave Ramsey en Guatemala, ¿verdad? Con su filosofía, pero hay cosas que están bien, hay cosas que creo que pueden variar. Pero así como él ha logrado llegar a tantos a través de sus programas y a través de todo lo que hacen, pues yo espero lo mismo en la región, ¿verdad? No solo en Latinoamérica, sino movernos a Europa y otros sectores. Creo que se puede lograr desde Guatemala. Elaine Miranda es una referente que admiro muchísimo, que cuando yo me enteré de todo lo que hace, como así dije yo, si ella hace eso desde Nicaragua, ¿cómo no puedo hacerlo yo desde Guatemala? Que es un país totalmente diferente y mucho más grande. Entonces eso me inspiró a ponerme planes. The Money Company es una empresa que te ayuda a ordenar, proteger y hacer crecer tu riqueza. Lo hacemos a través de diferentes servicios y productos que te pueden ayudar a las diferentes etapas. Nos enfocamos mucho en apoyar de forma individual, de forma grupal y pues en conferencias y los eventos como The Money Events, que va a pasar este 1 de junio acá en Guatemala, que va a estar buenísimo. Em, y todo nace por algo, una razón. Todo lo que hacemos tiene una razón de seguir ayudando. ¿Por qué el evento? Y perdón que hable de esto, pero Adelante. me lo preguntaron recientemente, o sea, ¿por qué haces el evento? Yo le digo, es que tengo personas que están en mis programas que tienen 1 millón en deuda de quetzales, $100,000 en deuda o más. Y entonces no les va a tomar 1 año salir, les va a tomar 2, 3, 4 o hasta 5 años. Y eso está bien, porque tengo personas que están en su proceso y van avanzando. Pero ellos necesitan como que esa adrenalina nuevamente, como esas nuevas técnicas, como esa inspiración otra vez. Y entonces nace The Money Event.
cómo al menos una vez al año todas estas personas pueden venir a un momento, ir a un lugar donde nos juntamos más de 500 personas que queremos aprender, que queremos una vida abundante en el futuro, a seguir aprendiendo y salir de una sesión de un día, decir, vamos con todo. Y si estamos en deuda, seguir pagando y seguir adelante. Y si no tienes deuda, empezar a invertir. Y si te da miedo, pues entender cómo funciona para animarte en uno de los instrumentos que hablamos de tantos antes del podcast. Y entonces tener ese espacio para lograr seguir de la mano con muchas personas que quieren vivir diferente en su futuro. Qué interesante, y ahí es cuando entiendo, digamos, la importancia de las comunidades. O sea, las comunidades hay de todo tipo y es fundamental, digamos, acuerparse de cierta forma para seguir motivado, porque somos seres humanos, somos seres emocionales y al final de cuentas necesitamos compartir con otros que tengan la misma visión y no la misma necesidad, la misma visión de poder salir adelante y tener un futuro financiero mejor. Entonces, qué interesante. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque es su tercer año consecutivo con este evento y ahora con personas, digamos, muy famosas en el tema, digamos, de las finanzas, ¿verdad? Antonio Regir, al doctor Calixto, yo lo sigo hace rato, me encanta todo ese análisis de neurociencia que hace sobre el dinero. Ese es muy interesante para mí, es de lo que más me gusta. ¿Cómo fue la experiencia, digamos, de traer a alguien de ese calibre? Porque se nota que año con año ha sido creciendo, digamos, el evento, pero ¿cómo fue esa evolución? Cuéntame cómo llegamos a traer a alguien tan famoso, digámoslo así. Sí, mira, el evento se planificó con ese propósito de poder ayudar a las personas y que tengan esa inspiración nuevamente. Y pues el año pasado lo hicimos lo mejor que se pudo. Se planificó bueno, en diciembre, se lanzó la propuesta en enero y fue el segunda semana de febrero. O sea, tuvimos muy poco tiempo para gestionar y hacer las cosas bien. A pesar de, tuvimos patrocinadores de varios bancos. Eso, muchos me preguntaban, ¿cómo le hiciste, verdad? Y yo les digo, bueno, no sé, solo mandé mensajes y alguien contestó y dijo, sí, vamos o no vamos. Pero la experiencia fue tan buena, los comentarios fueron tan buenos, las personas dijeron, queremos más, que tenemos que ir mejorando y haciendo las cosas bien y mejor, con excelencia. Y entonces dijimos, bueno, animémonos a algo más. Y este año, pues tenemos la experiencia multisensorial que lo trae Roberto Ramírez con los audífonos. Es fascinante. Yo lo experimenté el año pasado en un evento donde a mí me invitaron y a él también. Pero también dijimos, tienen que haber personas muy reconocidas que nos vengan a decir acá a Guatemala, hey, sí se puede. Y entonces empezamos a hacer una lista de ciertas personas y empezamos a mandar correos, a mandar mensajes. Anita Aldana de 30 libros, ella nos ayudó con un speaker que queríamos traer, que se mantiene mucho en Madrid. Ella tenía el contacto porque ha sido parte de los invitados que ha tenido en sus programas y resulta que por las fechas ya no se pudo, no seguimos la negociación, pero seguimos intentando con otros, ¿verdad? Ya teníamos una lista de algunos que son internacionales, como ya hablando de Asia o hablando de Estados Unidos, que había una cierta barrera de idioma, pero decimos, no, no importa, ¿verdad? Porque la gente os quiere ir a ver. Y entonces, una de las personas que estaba muy cerca de poder contactar era el doctor Eduardo Calixto, porque él ya había venido a Guatemala y yo he trabajado de cerca con algunas personas que lo trajeron y me dijeron, mira, le podemos hablar. Le hablaron, dijo que sí, que le encantaba y ya. Entonces, así fue como llegamos a él súper rápido. Y luego, pues está la parte de Marco Antonio. Dijimos, bueno, ya no están las opciones grandes que pensábamos, alguien más que pueda ser un referente. Y nos dimos cuenta de que Marco Antonio habla mucho de el bienestar, ¿verdad? Yo también me estoy enfocando mucho en el bienestar. O sea, si tus áreas no están bien, las cosas no van a estar bien. Y es una filosofía que también Dave Ramsey le enseña muchísimo a la hora de hacer negocios, que si tú no estás bien, tu negocio no va a estar bien. Eh, y pues así fue como logramos llegar con él. No estamos trabajando a través de una agencia, estamos hablando directamente con su equipo. Y eso es sorprendente. Muchas agencias en Guatemala nos dicen con quién hablan. Yo, pues, con su manager, brazo derecho. Y tú, wow, ¿cómo le hicieron? Bueno, y eso es igual, mandando mensajes y escribiendo, que creo que estamos a un WhatsApp, a un correo de lograr lo que queremos. A la que interesante porque el networking es muy importante porque
hay una filosofía, no estoy bien claro qué número es, pero dice que vos estás a 2 o 3 contactos de alguna persona que querás, digamos, conocer. Y uno dice, ¿será que sí es cierto? Y la verdad es que es un claro ejemplo de eso, ¿verdad? Es un claro ejemplo de eso y se ve que se puede ir creando ese valor para las personas que realmente se necesitan y cuando ya va el evento formado, más y más se van sumando. Y algo que me estás contando vos ahorita que justamente platicabas, digamos, de la estrategia y que cambió de fecha, y eso no lo quiero dejar porque creo que es una perla muy importante, es cómo te adaptas a esos cambios que uno no se espera, ¿verdad? Porque pues estaba originalmente presupuestado para la semana pasada, sorry, pasas, el viernes, y la verdad que cuando me contó aquel del evento dije: "Oh, qué bonito", porque, a mí me apasiona este tema, entonces voy a ir a aprender de las personas que también llevan un recorrido de muchos años. Pero si un factor es muy importante en la creación de riqueza, de emprendimientos, de empresa, de la vida y lo que sea, es factor de la mentalidad de cómo abordas cuando las cosas no salen como querés. Y uno se estresa, obviamente. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo se tomó la decisión? ¿Se tomaste con el equipo, también con todos los managers? ¿Cómo fue? Porque son decisiones que hay que tomar y que afectan a todas las partes, en donde Claro. todos tienen que estar de acuerdo. Sí, hay contratos detrás, ¿verdad? Y hay lineamientos que debes de seguir, tanto con el hotel, con los speakers, con miles de cosas como los proveedores, la logística, todo. Yo creo en Dios firmemente, ¿verdad? Y sé que Él está de mi lado. Y todas las situaciones que han pasado, ¿sí? En mis trabajos anteriores o en situaciones anteriores han sido una escuela perfecta. Cada trabajo, cada puesto, todo, te lo puedo decir, me preparó para lo que hago hoy. Para los bloqueos de hace 2 años o 3 años, no recuerdo, yo tenía un evento muy grande para mujeres, para la ONG que yo trabajaba. O sea, un evento muy bonito, muy bien planificado, que cayó precisamente un jueves, creo yo, de esa semana de los bloqueos. Y nos tocó cancelar y ponerlo en otra fecha. Que se alineara agendas, que se alineara un montón de cosas. Entonces, yo ya había pasado por esto. Ujú. Sin saberlo, me iba a tocar en el futuro enfrentar algo similar. Y es curioso porque muchas personas cuando me ven o me escriben me dicen, hey, lamento mucho lo que sucedió. Y yo digo a mis cercanos, pareciera que yo perdí a alguien, ¿verdad? Porque en la mente de muchas personas fue algo muy fuerte y difícil, ¿sí? Gracias a Dios, yo había pasado por algo similar hace algunos años. Y entonces solo fue de, pa, hotel, ¿qué opciones tiene y qué horarios? Y ya con esto yo hago negociaciones con los speakers. Se tenía que hablar con la manager de Marco Antonio, con el doctor Calixto, con Elaine, con Luis, con Roberto y con un montón de más personas y decir, tenemos estas opciones. Y habían muchas opciones, no muchas, habían pocas, la verdad, cada mes. O sea, 10 de mayo, el Día de la Madre, o sea, el Día de la Madre nadie va a llegar, ahora no podemos. Marco, ¿pueden? No, no podemos. No, tampoco va, no, se descarta. Otra vez reunión, llamadas, pueden estas fechas. Y la fecha en la que cuadramos fue perfecta. Todos podía. Tenemos una persona que no podía, que luego nos confirmó, nos dijo, ya moví todo, estamos. ¿Sí? Pero yo no podía traerlos a una situación tan compleja como la que estábamos. A las 3 de la tarde se tomó la decisión, a las 4 se anunció a todos nuestros patrocinadores, a las 5 estábamos con el comunicado, 6 lo posteamos, 6:30, y a las 8 el presidente dice, se acabó todo. Y yo, bueno, no pasa nada, porque nosotros antes comunicamos. Se le envió un WhatsApp a cada persona que compró su entrada. O sea, te imaginas, tenía un equipo de 2, 3 personas hablándole a todos, ¿verdad? Para decirles, se movió de fecha. Y pues luego estamos ahora con la nueva fecha, súper contentos, va a ser domingo, muchos nos dijeron, ¿por qué viernes? No puedo, trabajo, ¿verdad? Entonces ahora esperamos que llegue muchísima más gente y que se puedan beneficiar de todo este contenido que vamos a estar compartiendo. Y es que ahí es cuando la mentalidad empieza, porque esto me va a ayudar para bien, ¿verdad? Y si a mí me gustó el día, la verdad que dije, ay, domingo, qué interesante, porque no hay tráfico, estás tranquilo, o sea, tiene muchas ventajas,
Y me gustó, digamos que es con bastante tiempo de anticipación. O sea, la gente le va a dar tiempo de ordenar su agenda y va a poder todavía disfrutar de lo de los que no se iban a sumar por el día, todavía tienen ese chance. Entonces, un emprendedor, empresario y alguien que quiere mejorar sus finanzas, tiene que tener esa mentalidad, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo aprender de esta situación que me va a ayudar en el futuro? Porque seguramente, no sé si va a ser en 3 meses, 6 meses, un año, pero en algún momento me va a servir, o a quién voy a ayudar a desarrollar en algún momento. Y qué interesante. La verdad que muchas felicidades por el evento. Gracias. Estoy emocionado por ir, porque sé que va a aportar mucho valor, y al final de cuentas es una inversión, ¿verdad? Una inversión en uno mismo para poder mejorar y aprender siempre, que eso nunca debería delimitarlos en algún momento. Siempre hay que invertir y la primera inversión es el tema interno, ¿verdad? Invertir en ti, en tu salud, en tu bienestar, en sentirte bien, en aprender, y eso siempre tiene un retorno. De una u otra forma, siempre tiene un retorno. Pues Josué, muchísimas gracias. Quisiera agradecerte de verdad porque creo que la información es de mucho valor. Y un último consejo para despedirnos de la gente a nivel general, ¿cuál crees que pudiera ser a nivel de números? Yo considero que muchas veces creemos que estamos bien y no hemos, tal vez solo hemos leído o me hemos visto por ahí. Me he topado mucho con personas que tienen una edad pues más avanzada que yo, que cuando me ven dicen, ¿y él que me va a enseñar a mí? ¿Verdad? Es muy gracioso, pero después de estar trabajando una, dos, tres sesiones, ya sea grupal o privada, su percepción cambia. Y entonces dicen, yo creí que lo sabía todo, pero en realidad haber invertido en un curso, en una conferencia, un evento para aprender más, me cambió el chip y quiero saber más. Y entonces por eso tenemos muchas personas que ven nuestros programas, nuestros libros, nuestros podcasts, porque quieren aprender más. Quiero decirles que su inversión tiene un muy buen retorno si lo ponen en práctica. De nada sirve que lean, que escuchen, que digan, wow, estoy aprendiendo, si no lo ponen en práctica. Un paso a la vez. Algo que yo hice cuando dije, quiero ya dejar todo esto y logré salir de deudas es pagarme a mí mismo. Y el pagarme a mí mismo era ir al cajero, sacar un monto y llevarlo a otro lugar para depositarlo en mi cuenta de ahorro. Yo decía, tengo que hacerlo de esta forma para que se vuelva un hábito. Y cuando se volvió un hábito y me aburrí, ya lo hice automáticamente. Y ahora es de forma recurrente, automática, digital. Pero tuve que empezar. Entonces, invierte en educación, pero sobre todo invierte tiempo en tomar acción, porque eso te va a llevar a lugares que no te imaginas. Excelente, gracias Josué, muchísimas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Espero que este episodio haya sido de mucho valor. Estoy seguro que sí. Dejen sus comentarios. Espero que el podcast les haya gustado y recuerden suscribirse. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.